Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Elegante. Elegantemente hermosa, ¿sí o no? Bendito sea mi Dios. Gracias. Bueno, queremos invitarlos a todos ustedes. Tenemos un retiro espiritual 23, 24 y 25 de agosto vía Zoom virtual. Los invitamos. Tenemos unos invitados espectaculares de Estados Unidos, un sacerdote maravilloso allí de Washington, D.C. y también de Argentina, de República Dominicana, mejor dicho. Entonces lo único que se pide es una ofrenda. Si tú estás interesado en participar, te dejo en este video pues el número del WhatsApp nuestro para que puedas participar. Va a ser maravilloso, no te lo pierdas, porque hemos tenido unos retiros que han sido de gran bendición y este no va a ser la excepción. Entonces eres bienvenida a este encuentro maravilloso. Bueno, mi amor, vamos a empezar. ¡Ay! Una noticia. Vamos para Estados Unidos. Todo el mes de septiembre, octubre y noviembre de este año vamos a estar en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, vamos a estar también en California, ¿no es cierto? ¿Dónde más, mi amor? Posiblemente en Kansas, confiando en el Señor, y en noviembre allí en Nueva York o New Jersey. Entonces, si tú en tu comunidad estás interesado que nosotros vayamos, estamos a tu entera disposición allí a tu comunidad o a tu parroquia. Ok. Vamos a empezar entonces este momento con esta información, invocando la Santísima Trinidad para que este momento sea, ¿qué, mi amor? Sagrado. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, te doy gracias por este momento tan lindo que nos das de poder compartir tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Ven, Espíritu de amor precioso, a este momento tan lindo, para poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú nunca nos abandonas y nos vas a dar esa palabra viva, esa palabra maravillosa, esa palabra que nos va a dar esa fuerza para siempre estar venciendo lo malo, lo que nos hace o nos impide estar en tu presencia, para romper con toda esa carnalidad y decir, yo soy un hijo amado de Papá Dios del cielo y no pertenezco a este mundo, sino que hago parte del reino de los cielos, del ejército de mi Padre Dios, del ejército de mi Madre María. Yo soy ese hijo amado, dilo conmigo, yo soy ese hijo amado, princesa, dilo, yo soy esa princesa preciosa y predilecta de mi papito Dios, y hoy como ese hijo amado y esa princesa vengo a recibir de esa palabra viva, esa palabra hermosa, esa palabra que llegue a lo profundo de mi corazón. Gracias, papá, porque tú nunca nos abandonas y nunca nos dejas de lado, sino que siempre estás allí acompañándonos. Te alabo y te bendigo por siempre, papito Dios del cielo. Amén, amén y amén. Bueno, damos entonces con esa palabra hermosa que solamente viene de nuestro Padre Dios. ¿Cuál es? Bueno, vamos a estar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 14-20. Gracias. En aquel tiempo se acercó Jesús a un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte, trasládate,
desde ahí hasta aquí y se trasladaría. Nada le sería imposible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, este es como de esos momentos en que el Señor sabe regañar. Sabe regañar. El Señor también regaña. El Señor también nos exhorta, increpa, ¿qué? Nos corrige, nos orienta. Porque la misma palabra dice que al que se le ama, se le corrige. Al que mucho se le ama, mucho se le corrige. Entonces tengamos presente eso, o sea, al que se le ama, se le corrige. Y porque ahorita muchísimas cosas se están dando de que, oh no, hay que darle libertad a los niños para que ellos decidan, para que ellos hagan las cosas, porque es que van a ser atrofiados, hay que, bueno, mil cosas. Sí es cierto que cuando tú vayas a corregir a una persona o a un niño, mejor dicho, no es para acabarlo a golpes, ¿no? Porque eso también hemos visto. No, o sea, al niño se le tiene que corregir, se le tiene que llamar la atención, se le tiene que orientar, ¿sí? Para que pueda hacer las cosas correctamente, para que de verdad vea por dónde es el camino. Allí es donde se le enseñan los principios, los modales. O sea, son muchas cosas. Si uno deja a un niño, y lo hemos visto, o sea, yo lo he visto, cuando al niño no se le corrige y se le deja hacer lo que es su comportamiento, o sea, cuando uno lo ve, porque nosotros lo veíamos en la institución donde íbamos, no con todo, con algunos niños que de verdad no les prestaban atención, entonces eran niños que fácilmente iban a la calle, no se vestían, cosas así. Su comportamiento es como si fuese, perdónenme, un animalito, ¿sí? O sea, haciendo cosas que no son nada agradables, no son nada buenas, o sea, y eso que los animalitos tienen la conducta, ¿no? De que tienen que hacer esto, o sea, ellos tienen como un patrón, pero como el hombre no está dado para ello, y el hombre, a diferencia del ser humano, del reino animal, el ser humano cuando nace, debe estar acompañado, o sea, es el único ser de la criatura que yo tenga conocimiento, que cuando va a nacer necesita de la presencia de otros seres humanos para poderlo, o sea, acompañar en su crecimiento. O sea, el niño no va a buscar el alimento por sola. El alimento no va a buscar, no lo va a buscar por sí solo, no se va a ir a bañar, no se va a ir a cambiar, no, o sea, diferente a los animalitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos o sea, cuando nosotros nacemos, nosotros necesitamos de otros seres humanos. De verdad, eso está por el nacimiento, desde el nacimiento. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que nosotros también seamos corregidos, ¿sí? El animalito no necesita para ir a buscar comida, no necesita, no, ellos poco a poco ya se levantan, ya caminan, si no caminan con la manada, mejor dicho. Hay algunas cosas por lo pequeño que son, pues necesitan alguna protección, pero realmente, por ejemplo, si ustedes han visto la situación de la jirafa, por ejemplo, si la jirafa no se levanta, apenas nace, con tremendas patas tan largas que tiene, de verdad uno ve cuando una jirafita nace y todo el esfuerzo que tiene que hacer donde ni la mamá le puede ayudar. Si la jirafa no se levanta, la jirafa pues es abandonada. La jirafa va a morir. O sea, está destinada a su muerte. ¿Por qué? Porque ella necesita, desde el momento en que nació,
aprender a manejar tremendos sacos que tiene para caminar, ¿no? Así son toda la naturaleza. El niño no, el niño se le tiene que arreglar, el niño le tiene que vestir, al niño se le tiene que dar el alimento, el niño tiene que cuidarse para trasladarse de un lado a otro, hay que llevarlo. O sea, es el único ser de la naturaleza que requiere la presencia del ser humano para su formación. Entonces se necesita esa formación, ese acompañamiento. Cuestión que por eso el Señor aquí, o sea, pareciera terrible ese regaño. Yo creo que las palabras del Señor cuando Él regañaba, wow, debieron ser fuertes, porque Él, con lo especial que Él era en cuanto de ternura, en cuanto a su forma de hablar, todo, debía ser muy duro que dijera Él: generación incrédula y perverso, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? A soportarlos, o sea, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y tendré que soportarlos. Y wow, uno dice, si en este momento llegara nuestro Señor Jesús y mirara cómo estamos nosotros, la incredulidad que hay frente a las cosas que Él hizo y que dijo, yo creo que, pues yo no sé, o sea, si a uno le duele y se puede uno sentar a llorar muchas veces de las cosas que uno ve, imagínese cómo sería Él o cómo será Él si llegase a hacer eso de venir en este momento a mirar, bueno, qué fue lo que hicieron con el legado que les dejé, con la libertad que le conquisté para ustedes, el haber entregado mi vida por cada uno de ustedes. Y ustedes en este momento ni creen, creen muy poco, sí, creen muy poco, o definitivamente pues siguen cosas incorrectas. Bueno, yo solamente me pongo a pensar qué pasaría si eso pasara. Yo creo que tendría que darnos un súper regaño. Nos tendría que decir, Dios mío, o sea, Él tendría que decir, Señor Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, yo me imagino eso, porque debe ser terrible ver la incredulidad, ver cómo de verdad nosotros nos dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad. A veces no tenemos ni presente que la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros, que la palabra de Dios es el mismo Jesús. O sea, cuando tú estudias la palabra, cuando tú analizas los textos y todo, es Jesús hablándote directamente, que necesitas la palabra de Dios para poder ser libre, para poder ser sano en muchas cosas, y todavía sigues diciendo, hoy no, la palabra de Dios, no, porque es muy complicado, porque no tengo tiempo, porque no la entiendo, porque es que no puedo, tengo muchas cosas para hacer en vez de estar ahí escuchándolo, porque la palabra de Dios es escuchada, Señor. De generación incrédula, y sí, no creemos en la palabra de Dios, no creemos lo que Jesús hizo, no creemos de que cuando nosotros le entregamos el corazón a Jesús para que Él habite, Él toma control de nuestra vida, que sí hay que limpiar muchas cosas, sí, porque hicimos tremendo desorden, tremendo reguero, tremendo daño en nuestras vidas, y desafortunadamente el Señor necesita limpiar todo ese desorden para volverlo a su cauce. Entonces es un proceso de limpieza y tenemos que ser firmes y determinados a mantenernos allí. O sea, creo que es en Job que dice, lo que te decidas te será firme. Y a veces nosotros decimos, sí, yo me decido por el Señor. Y ante la primera dificultad, no, eso está muy complicado, eso está muy difícil, no se puede. Dios santo, Señor. Entonces, por eso, por esa misma situación, por esa misma actitud, no vemos milagros fácilmente. No vemos cómo se liberan las personas fácilmente. Importante que nosotros seamos conscientes de que hay que
fortalecer nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe. Dios nos ha dado una medida de fe, pero hay que hacer crecer la fe para que nosotros podamos realmente ver las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Y de verdad, si el Señor muestra aquí que Él, con su proceso de estar conectado con nuestro Padre Dios, Él podía hacer esto, ¿qué nos pasa a nosotros para que no estemos conectados? Y conectados con el Padre de Dios necesita hablar con el Padre de Dios y escuchar de su palabra y saber qué es lo que Él quiere. Ay, maravilloso, Moni, como de verdad vale la pena el dejarnos orientar por el Señor, cómo el Señor orienta, cómo el Señor dirige, cómo el Señor exhorta, o sea, cómo corrige realmente. Y fíjate lo que bien tú dices, ¿no? Al Señor no le faltan palabritas así fuertecitas para decirnos, hombres de poca. ¿Hasta cuándo tendré que soportar? ¿Ustedes creen, pónganse a pensar, ustedes creen que todavía el Señor sigue diciéndonos eso? Hombres de poca. Y hay algo bien bonito. Tú y yo, por el solo hecho de venir de pueblos paganos, porque venimos de pueblos paganos, en este momento, cuando ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo, aceptamos al Señor Jesucristo, lo dejamos entrar a nuestra casa, a nuestro corazón, cuando ya estamos conscientes de que Él está en nuestras vidas, ya somos parte de la nación santa, linaje escogido de Dios. ¿Qué les parece? Porque la piedra que es echada los arquitectos, o sea, el pueblo de Israel, esa piedra fue dada para nosotros, o sea, la presencia de nuestro Cristo. Y si ya por derecho propio ya hacemos parte de esa nación santa, imagínate la autoridad que tú tienes, la autoridad que uno tiene para uno hacer cosas maravillosas. Es tan increíble que uno dice, Señor, ¿cómo es posible que el día en que venga el Espíritu Santo, dijiste tú, harán cosas más grandes de las que yo hice? ¿Dice esa palabra o es en mi Biblia la única que dice eso, man? ¿Qué dices? Venga, a ver, yo miro. Eso lo dice en la palabra, que haremos cosas más grandes que las que él hizo. ¿Qué te parece? Y yo dice, Dios mío, ¿y qué cosas grandes? ¿Será que sí podemos transportar una montaña de un lado para otro? O una planta, o resucitar a las personas, una planta, perdón, y mandarla al mar, o resucitar a una persona, o liberar a un endemoniado, o salir de esa situación financiera, o seguir atrofiados frente a esos problemas que uno tiene, que a veces uno se siente, mejor dicho, que uno no aguanta más con la situación que uno tiene. El Señor da una autoridad tremenda. Pero hay algo que nos impide: la fe, el pecado. El pecado. Porque, y otra cosa que nos hemos dado cuenta, Moni, de cada vez que hacemos los viajes, constantemente, cuando nos piden que vayamos de retiros, y es el hecho de que las personas no estudian. No la estudian. No, o sea, van a los encuentros espirituales, van al retiro espiritual, allí se sienten, mejor dicho, como que flotan de la santidad, salen felices una semana, 2 semanas y otra vez vuelven al trigo, porque no se apropian de la palabra. Es un pasaje bíblico que es el oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si el oír la palabra de Dios no solamente es oírla, es leerla, estudiarla, el oírla en la medida que uno está constantemente meditándola. Si tú solamente te acomodas a escucharlos, no, qué bien predican ellos, no, es que no me gusta tal vez, no, es que yo prefiero un sacerdote como predica, yo prefiero aquella persona que predica, ¿sí? Pero simplemente te acostumbras a escuchar solamente, pero no te vas a alimentarte de la palabra como tal. Eso estás sirviendo porque no aumentas tu fe. Y al no estudiar, al no involucrarte con la presencia viva de mi Señor Jesucristo, vas a hacer lo mismo que Tomás. Tomás estuvo 3 años con un Señor vivo, con el Evangelio vivo. Tomás estuvo compartiendo de tú a tú con nuestro Señor Jesucristo, y 3 años duró con él. Y ni siquiera era capaz de hacer un milagro, porque él fue un instrumento para que un milagro se hiciera. No fue capaz. ¿Y por qué?
porque no se involucró con el Señor Jesucristo, porque había una barrera, ¿sí? Tomás, había una barrera mental, una barrera emocional que le impedían estar con el Señor Jesucristo. Tal vez esa barrera es la que tú tienes, y esa barrera es la que te impide realmente que salgas de esa situación tan difícil que tú tienes. Eso es lo que pasa, porque no te involucra, hasta que no metió los dedos en la llaga, mi Señor, hasta que no se involucró de tú a tú con el Señor Jesucristo, no tuvo. Tal vez eso es lo que está faltando en nuestra vida para tener fe. Le está faltando que nos involucremos de pleno y meter los dedos a la llaga. Hágale pues, métete en la palabra de Dios, estúdiala. ¿Cuántas veces nos han escuchado diciendo eso? ¿Cuántas veces a Mónica pues la escuchan diciendo eso? Y todavía sigues patinando. Sigues allí simplemente, oh sí, tan chévere que dicen ellos eso. Pero ¿cuándo te involucras? ¿Cuándo te involucras? Nos encontramos ayer con una pareja súper linda, ¿cierto? Estuvimos compartiendo un momento muy hermoso. Y dijo algo muy lindo de ella, ¿no es cierto? Dijo, ay, estoy estudiando ahora sí tu cartilla, y ha sido lo más de linda cartilla que Mónica hizo. Con todo cariño te la podemos enviar si tú deseas. Escribes a nuestro correo y con todo gusto a mi WhatsApp. Y entonces allí ella, Mónica, da unas pequeñas indicaciones bonitas, una inducción para que te alimentes de la palabra, para que te nutras de la palabra, ¿sí? Para que te llenes de la palabra. Porque es que si uno no estudia, si uno no tiene de tú a tú con la palabra, vas a ser un Tomás en la vida, hermano, antes de que se convirtiera. Puedes estar yendo a misa todos los días. Puedes estar haciendo rosarios todos los días. Puedes estar haciendo coronillas todos los días. Y todavía sigues envuelto en esa situación. Todavía sigues cargando con ese costal de huesos secos. Todavía sigues en esa amargura, en esa... Pero puedes estar asistiendo a retiros espirituales. Sales de ese retiro y sigues en lo mismo. Sigues en lo mismo. Nosotros acompañamos los retiros espirituales. Tanto los que hacemos nosotros como los que nos invitan también, que son maravillosos. Todos los retiros son espectaculares. Todos. No hay uno más que otro. Que hay unos que me dicen, no, es que el retiro es el mejor. No. Es como esté dispuesto tu corazón. Esta palabra te puede ser un retiro para ti. Esta palabra. Pero, hermano, hoy toma la decisión más importante para dejar esa situación tan difícil que tú tienes. Involúcrate en la palabra de Dios. Mete los dedos a la llaga para que cambies esa actitud de Tomás que tenías antes. Porque puedes estar sumergido todo el tiempo. Imagínate, ponte a pensar, Tomás, viendo milagros, viendo cómo el Señor predicaba tan hermoso, viendo cómo caminaba sobre las aguas, viendo tantas cosas sobrenaturales, viendo todo lo que le contaban con respecto a que se transfiguró y unas cosas que se apareció en todo momento con él, y no creía. Hasta que metió los dedos en... Estudia y mete los dedos en la llaga a través de la palabra. Te das cuenta que sin que tú te des cuenta, perdón las palabras, porque no fue una... Entonces, sin que tú te des cuenta, tu fe va a dispararse de una manera tan impresionante. Y sobre todo vas a tener una paz que sobrepasa todo el mundo. Entonces, expulsar demonios. Hay un demonio que realmente ataca mucho. Y no es simplemente que tú veas que están allí, porque en los manicomios, en los centros, hay muchos que se creen que por lo psicológico, por lo psiquiátrico, ellos tienen problemas psiquiátricos, son problemas espirituales. Pero nosotros estamos siendo atacados siempre desde la parte espiritual. Y es con la falta de fe, con la pereza, con el desánimo, con el, yo para qué estudio. Levántate temprano. Por ejemplo, ustedes dirán, el hecho de que nosotros hagamos esta meditación del Evangelio, ustedes lo creen, para mí es una bendición, para mí lo es. Y ya llevamos como 800, o llevamos como para 910, que no he podido pues arruncharme a mi esposita por las mañanas. Pero tomamos esa decisión de estar haciendo la meditación de la palabra, y ustedes no se imaginan cuánto realmente nosotros hemos crecido y cuánto nos ha ayudado, porque ya Mónica no me pelea tanto. Me ha ayudado muchísimo. El hecho de estar, no, ¿verdad? Una armonía, ¿sí o no, Mónica? De verdad, ya es una armonía. Ya, pues no dejamos de discutir de vez en cuando, nos sale por ahí el dragoncito, pero no es lo mismo, porque nos nutrimos de la palabra, nos nutrimos. Y ese amor que estoy tumbando por la Eucaristía es tan espectacular,
porque voy a la Eucaristía y lo que dice el sacerdote me nutro y recibir el cuerpo de Cristo. Pero uno ya está metiéndole el dedito en la llaga. Mete el dedito en la llaga para que empecemos a tener eso. ¿Qué te parece? Espectacular. Es necesario que de verdad nos involucremos, que de verdad crezcamos en la fe y vamos a ver señales, prodigios, cosas milagrosas impresionantes. Pero necesitamos, y seremos instrumento del amor de Dios. Tú que tanto le dices, hazme un instrumento tuyo, Señor, que te quiero servir. Bueno, tienes que empezar por eso, por crecer en la fe para poder ser instrumento de Dios. Claro que sí. Y si deseas crecer más en la fe, mira, permítenos acompañar. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un hermoso retiro en agosto 24, 25 y 26. Entonces, para que te prepares para esas fechas, nos convoques, nos contactes para poderte inscribir. Lo único que se pide es una pequeña donación que salga de tu corazón, pero va a ser espectacular, sensacional. Tenemos unos invitados muy hermosos. Tengamos presente que será desde la comodidad de tu casa, pero la idea es que te retires a estar allí presente, a estar en oración, en escuchar los mensajes, en tomar notas, en que puedas mirar tu Biblia cómodamente en tu casa. Entonces, qué maravilloso es también poder estar en el Señor en ese momento. Claro que sí, si no puedes hacer la ofrenda, no te me llenes de argumentos, no te llenes de argumentos. Nos llamas y nos dices, Rafa, no puedo, pero yo quiero hacer el retiro. Sí. O sea, ¿qué te impide? No, es que no puedo porque ese día tengo tal cosa, pero tal vez al otro día sí puedas. Entonces, sí pasa. Porque tal vez allí el Señor te pueda llevar a meter las llagas. Sí, el Señor te da las llagas de Él para que esa fe se implemente. Que de verdad son personas maravillosas, un sacerdote ungido, muy lindo. Él es polaco, pero vive allí en Washington, D.C., en la iglesia de la Natividad. Él es de la iglesia de la Natividad, maravilloso. Entonces, bueno, 24, 25, 26. Y recuerden, por favor, vamos para Estados Unidos. Vamos para Estados Unidos, lo que va a ser septiembre, octubre, noviembre. A finales de noviembre vamos a estar allí también. Entonces, los que deseen que vayamos a sus parroquias, por favor, todavía hay unos sitios, hay unas pequeños, ya unos espacios en la agenda para que nos convoquen. Entonces, un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios bendiga y mete en la llaga a través de la Santa Palabra. Es una forma. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.